Hola, hola, sean bienvenidas y bienvenidos a Muy Fácil DIY. En este video vamos a aprender 3 formas súper fáciles para reparar nuestros jeans. Bueno, yo la verdad es que no tengo unos jeans que estén así como que súper rotos, entonces voy a usar mis jeans de pintar, que si pinto mucho, sí pinto mucho, y no sé qué pinto aquí. Bueno, lo voy a hacer así como que una rajadura, ¿no? Porque he visto que a veces les pasa ese tipo de cosas a los pantalones. Entonces yo voy a hacer una rajadurita y por lo regular aquí les queda como una deshilachado. Entonces estoy tratando de deshilacharlo, pero pues no pude. Pero si ustedes tienen como una rajadura y tiene hilitos alrededor, pues lo primero que hay que hacer es cortárselos para que quede así como están viendo, que no tenga ningunos pelitos así alrededor ni nada. Y pues vamos a utilizar hilo y aguja. Obviamente ustedes usen un hilo que sea parecido al color o que sea del color de sus jeans. Yo aquí estoy usando el hilo rojo del destino para que ustedes puedan ver con claridad cómo va a estar hecha la costura. Y vamos a hacer una costura que se llama de escalera y prácticamente consiste en ir dándole, digamos, como un pellizquito a la tela y vamos subiendo. Después nos pasamos del otro lado y con la aguja volvemos a dar otro pellizquito a la tela y vamos a ir subiendo. Miren, ahí está el pellizquito que les digo, y luego nos pasamos al otro lado y vamos a hacer otro pellizquito hacia arriba. O sea, no es simplemente meter la aguja, sino que vamos a ir formando la escalera. Aquí estoy batallando mucho porque no soy zurda y tengo que coser con la izquierda para que ustedes vean bien. Bueno, básicamente les voy a explicar con este diagrama. Esto es lo que vamos a ir haciendo con el hilo. Vamos subiendo y ese es el pellizquito que les digo. Nos pasamos del otro lado, subimos, pasamos del otro lado, volvemos a subir y así es como se va formando más o menos la escalera. Espero que ahora sí ya haya quedado un poquito más claro y pues voy a seguir haciendo la costura. Lo que sí les recomiendo, aparte de que usen el hilo que sea del color de su pantalón, es que hagan las costuras lo más pequeñas que puedan. Miren, normalmente coseríamos así, ¿ok? Les voy a recomendar que hagan la costura lo más pegada y lo más pequeña que puedan. Yo no la puedo hacer tan pequeña porque si no, no se vería aquí en el video. Pero les recomiendo que ustedes sí hagan las costuras un poquito más pegadas y no tan anchas, para que les quede más prolijo el resultado o para que les quede la costura más invisible. Estoy tratando de que quede como lo más claro posible. Ya para cerrar la costura le vamos a hacer la costura así normal y la echamos, digamos, hacia atrás, ok, y más o menos pues nos tiene que quedar así. Pero les recuerdo que ustedes hagan la costura un poquito más pequeña y más pegada. Tengan paciencia y sobre todo si son diestros no lo hagan con la zurda como lo hice yo. Y bueno, ahora sí lo único que tenemos que hacer es ir jalando el hilo y es cuando la magia se hace presente. La verdad es que la cámara capta absolutamente todos los detalles,
pero realmente es una costura que casi no se nota. Incluso cuando la hice muy grande y no la hice, digamos, tan cuidadosamente, casi no se nota. Y si el pantalón es oscuro, créanme que no se nota nada. Y bueno, aquí lo único que estoy haciendo es como remachar para que no se vaya a ir el hilo. Y para remacharlo un poquito más le podemos poner un parche en la parte de atrás. Miren, así es como queda, que les digo que la verdad es que casi no se nota. La cámara capta de verdad muchísimo detalle, pero digamos que en la vida real se nota súper poquito. Y bueno, tenemos otra rotura. Estas roturas son súper comunes. Ahorita lo que voy a hacer es ponerle un parche, porque vean que están otra vez los parches de moda. Está súper padre y es súper fácil. Ya nada más compramos el parche, se lo ponemos y lo único que tenemos que hacer es planchar, y es una solución súper rápida y súper efectiva, y aparte va a evitar que se nos siga rompiendo el pantalón y lo vamos a decorar súper padre. Pero yo sé que ustedes no están aquí para que yo les diga que pongan parches, pero bueno, es una opción también, así que si les gustan los parches, pues pueden hacerlos. Por cierto, tengo un video de cómo hacer tus propios parches y les voy a dejar el link en la parte de arriba a la derecha por si quieren pasar a verlo. Bueno, para este arreglo vamos a estar utilizando tela termoadhesiva o coderas y rodilleras, que las puedes conseguir en mercerías, en tiendas de manualidades, en tiendas de telas. Voy a recortar solamente el pedacito que se va a necesitar para cubrir la raspadura o la rasgadura. Primero que nada vamos a planchar la rasgadura y estirar bien la tela. Después voy a poner el parche en la parte de abajo con el pegamento, obviamente, que trae el parche hacia la tela. Y en las instrucciones nos indica que planchemos por 30 segundos. Después lo volteo y lo vuelvo a planchar un poquito más. Por último lo vuelvo a voltear y lo vuelvo a planchar. Prácticamente lo único que estamos haciendo es planchando un parche, y lo recorté de forma circular para que no haya ningún ángulo que nos pueda picar. Por último, lo único que estoy haciendo es recortando las hebras y listo. El resultado, la verdad es que también está súper discreto, no se nota casi nada y puedes evitar que se siga rompiendo más. Y bueno, si te ha gustado este video, no te olvides de dar tu me gusta, suscríbete si es que aún no estás suscrito, activa la campanita para que no te pierdas ninguno de los nuevos videos y compártele este video a alguien que se le haya roto el pantalón o que le pueda servir. Muchísimas gracias por la reproducción de este video. Los quiero mucho. Nos vemos en el próximo video. Bye.